Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, analizaremos las propiedades químicas de los compuestos orgánicos halogenados. Comencemos. Las reacciones químicas que sufren los compuestos orgánicos halogenados se pueden dividir en dos grandes categorías. Por un lado tenemos a las sustituciones nucleofílicas y por otro lado tenemos a las eliminaciones. Ya hemos comentado un poco sobre estos dos tipos de reacción cuando discutimos el tema de los alcanos, pero ahora vamos a estudiarlos con una mayor profundidad. Comenzando con las sustituciones nucleofílicas. En estas reacciones, el átomo de halógeno con carácter nucleofílico es sustituido por otro elemento o por otro grupo que también es nucleofílico. Vemos que la ecuación general de esta reacción es el haluro de alquilo va a reaccionar con un nucleófilo y dentro del alquilo se va a sustituir el haluro que va a salir como un grupo saliente por el nucleófilo que está entrando. Al estudiar los mecanismos de estas reacciones, vamos a ver que podemos dividirlos en dos grandes categorías. Por un lado tenemos los mecanismos de sustitución nucleofílica bimoleculares, también llamados SN2, o los mecanismos de sustitución nucleofílica unimoleculares, también llamados SN1. Comencemos estudiando primeramente las reacciones de tipo SN2. Vamos a ver que la característica importante de este tipo de mecanismos es que se va a observar el rompimiento del enlace RX o alquilo halógeno y la formación del enlace alquilo nucleófilo de una manera simultánea, es decir, este mecanismo se da en un solo paso. Aquí el nucleófilo interacciona con el haluro de alquilo y durante un solo paso se da la formación y el rompimiento de los enlaces con el alquilo. Y esto nos da finalmente el producto y el halógeno como grupo saliente. Este tipo de mecanismos se ven favorecidos para haluros primarios. Vamos a ver que la principal diferencia con el mecanismo SN1 es que este mecanismo se da en dos pasos. En el primer paso, el haluro de alquilo experimenta la ruptura del enlace alquilo-halógeno para formar un ion carbonio, también llamado carbocatión. Y en el segundo paso de la reacción, el nucleófilo va a reaccionar con el ion carbonio o con el carbocatión y se origina el producto de la reacción. Vemos que al final los productos son similares, tanto en el mecanismo SN1 como en el SN2, pero el mecanismo de la reacción es diferente como tal. Y este tipo de mecanismos se ven favorecidos para haluros terciarios. Vamos a ver que la principal diferencia entre el mecanismo SN2 y el SN1 es que el mecanismo SN1 se da en dos pasos. En el primer paso, el haluro de alquilo experimenta la ruptura del enlace alquilo halógeno para formar un ion carbonio, también llamado carbocatión. En el segundo paso de la reacción, el nucleófilo reacciona con el ion carbonio o carbocatión y se origina el producto final de la reacción. Vamos a ver que los productos en estas reacciones, ya sea por el mecanismo SN1 o SN2, son bastante similares. Sin embargo, el mecanismo de reacción para los dos procesos sí es distinto. Finalmente, este mecanismo SN1 se ve favorecido para haluros terciarios. Ahora vamos a observar que el hecho de que un mecanismo favorezca a los carbocationes primarios o haluros primarios y que otro mecanismo favorece a los carbocationes terciarios o haluros terciarios se debe al orden de estabilidad de los carbocationes. Vamos a observar en pantalla que los carbocationes más estables son aquellos que están unidos a tres grupos alquilo, es decir, que son terciarios, mientras que los menos estables son aquellos que no tienen unidos grupos alquilos. De esta manera vamos a observar que los mecanismos unimoleculares, como conllevan la formación de un carbocatión, siempre se va a preferir que ese carbocatión sea lo más estable posible y por eso ese mecanismo se ve favorecido para haluros terciarios. Vamos a observar algunos ejemplos de estos tipos de reacciones. Primeramente tenemos un ejemplo de una reacción SN2 que ocurre entre el bromopropano y un ion metóxido. En este caso, el producto de la reacción es un éter, el propilmetiléter. Vemos que en la parte de abajo tenemos un ejemplo de una reacción SN1 donde tenemos el bromuro de terbutilo que reacciona con metanol. En condiciones de reflujo, esto nos va a dar el producto metil, terbutil, éter y la formación de ácido bromhídrico.
Vamos a conversar ahora sobre las reacciones de eliminación. En estas reacciones, el nucleófilo se dirige hacia hidrógenos que están en el carbono beta, es decir, el carbono vecinal al carbono alfa, que es donde se encuentra unido el átomo de haluro. Esto me produce finalmente un alqueno. Vamos a observar la ecuación general del proceso, donde tenemos nuevamente como productos de partida el haluro de alquilo y un nucleófilo, y estos pasan a formar un alqueno, donde el nucleófilo se une a un átomo de hidrógeno y tenemos al halógeno como grupo saliente. Nuevamente, al estudiar los mecanismos de este tipo de reacciones, vamos a encontrar dos tipos de mecanismos. El mecanismo bimolecular, también llamado E2, y el mecanismo unimolecular, llamado E1. Analizando primeramente el mecanismo E2, vamos a observar nuevamente un mecanismo en un solo paso, donde el rompimiento del enlace carbono-halógeno y la formación del doble enlace se da de manera simultánea. Aquí la interacción entre el nucleófilo y el átomo de hidrógeno del haluro de alquilo van a interaccionar en un solo paso, donde se da la formación del doble enlace y luego la inminente salida del grupo halógeno como grupo saliente. En el caso de los mecanismos de tipo E1, vamos a observar dos pasos. Aquí en el primer paso, el haluro de alquilo experimenta la ruptura del enlace carbono-halógeno para formar unión carbonio o carbocatión. Y en el segundo paso de la reacción, el nucleófilo reacciona con el ion carbonio, específicamente con el átomo de hidrógeno unido al carbono beta, para formar un doble enlace y formar finalmente el producto alqueno. En las reacciones de eliminación para la formación de alquenos, vamos a observar que siempre el producto que se va a formar es el alqueno más sustituido. Observemos el siguiente ejemplo, donde tenemos la eliminación de un haluro de alquilo para dar la formación de dos alquenos posibles diferentes. El primer alqueno que tenemos en la pantalla es el alqueno que tiene el doble enlace más sustituido. Observemos que el doble enlace está entre un átomo de carbono primario y un átomo de carbono terciario, mientras que el segundo alqueno que tenemos en pantalla está formado entre un átomo de carbono terciario y un átomo de carbono que no tiene unido cadenas de carbono. Por este motivo, el producto principal de la reacción va a ser el primero, con un 71%, mientras que el segundo es un producto secundario con un 29%. Algunos ejemplos de reacciones de eliminación es la que podemos observar entre el bromuro de terbutilo cuando reacciona con etanol en condiciones de calor para formar el alqueno 2-metilpropeno. Y este mecanismo se lleva a cabo mediante un proceso de eliminación unimolecular. Ahora debemos recordar que los procesos de sustitución y de eliminación, como se dan entre reactivos que son similares, siempre van a estar en competencia. Sin embargo, nosotros podemos identificar ciertas condiciones de reacción que van a hacer que sea más favorable que se dé un proceso de sustitución o un proceso de eliminación. Es importante recordar que esta tabla que vamos a discutir no es definitiva, es decir, puede que encontremos variaciones experimentales en algunos de los casos que mencionamos. Esto es nada más una guía que nos puede dar una idea de qué tipo de productos se pueden formar según los reactivos que tenemos. Las condiciones o factores que nos pueden afectar si se da un proceso de sustitución o de eliminación son el tipo de nucleófilo, el tipo de haluro de alquilo, el impedimento estérico y la temperatura. En el caso del tipo de nucleófilo, los nucleófilos fuertes van a favorecer procesos de tipo SN2 y E2. Al analizar el tipo de haluro de alquilo, vamos a ver que los haluros primarios favorecen procesos de tipo SN2. Mientras que los haluros terciarios favorecen procesos de tipo SN1. Esto se debe a lo que habíamos discutido sobre estabilidad de los carbocationes. También vamos a ver que los haluros primarios en presencia de un nucleófilo fuerte pueden atravesar procesos de tipo E2, mientras que los haluros terciarios favorecen los procesos E2 en presencia de nucleófilos fuertes y E1 en presencia de nucleófilos débiles. En cuanto al impedimento estérico, vamos a encontrar que los sustratos o nucleófilos que están muy impedidos van a favorecer las eliminaciones. Recordemos que el impedimento estérico se refiere a qué tan impedido por otros grupos carbono sustituyentes se encuentra el átomo de carbono donde se va a estar realizando la sustitución o la eliminación.
Finalmente tenemos la temperatura y vamos a ver que las altas temperaturas favorecen las eliminaciones. Finalmente vamos a hablar un poco de las reacciones de los haluros de arilo, que ya discutimos en el capítulo de los compuestos aromáticos. Los haluros de arilo sufren sustituciones electrofílicas y en este caso son desactivadores que orientan la sustitución de un segundo grupo para las posiciones orto y para. Y en pantalla tenemos el ejemplo de la reacción del clorobenceno con cloro, utilizando cloruro de hierro como catalizador para dar las dos posibles orientaciones que tiene este tipo de reacción sustituida por un halógeno, que sería el ortodiclorobenceno y el paradiclorobenceno. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.